Lo que yo estudié fue el grado en teología del 2004 al 2008. Esos fueron los 4 años que estuve y después también hice el programa de máster en la facultad también, 2019-2021. Así que esos son los dos programas que he hecho. Cuando nosotros entramos en el grado, por ejemplo, la facultad estaba llena. Y fue una generación o una promoción donde había muchas familias. Estaba la familia de los Taengua, estaba la familia de los Rosselló, estaba la familia Santana, que éramos nosotros. Todos tenían niños, nosotros teníamos 5 niños, los Taengua tenían tres, los Rosselló tenían dos. En ese caso, en ese entonces también Raquel estaba de conserje y pues sus hijos también vivían ahí, entonces también, porque también Jesús estuvo haciendo la licenciatura también en ese tiempo y en máster pues coincidimos en el máster nosotros también, contigo coincidí, con Efraín, con Marta y con algunos más que también venían de ser profesores de ERE, que estuvieron también pues estudiando y sacándose el máster. Entonces, muchos compañeros, aparte en la facultad sabes que coinciden algunas promociones, no siempre es la misma promoción. También de las otras promociones, tanto antes como después, pues ahí estaba David Conde, estaba Daniel González, estaba David González, estaba pues Óscar y Noemí Torres, entonces un montón de gente, la verdad es que estaba la facultad a tope y con chiquillos, o sea que fue un tiempo bueno. Mira, la verdad que yo siempre guardo una buena experiencia de mi paso por la facultad, antiguamente seminario, ¿no? Para mí era algo importante llegar a eso. Ten en cuenta que yo soy de estos pastores raros, ¿no? En este sentido raro, porque ya yo venía de pastorear más de 7 años en la Iglesia Bautista de Las Palmas y yo llegaba en un momento donde ya yo veía que ya había tocado techo y veía la necesidad de la formación. Entonces para mí fue esa experiencia de relax, ¿no? De llegar al seminario, porque yo era bivocacional, o sea, pastoreaba, pero también tenía mi trabajo secular. Entonces también fue algo bueno. Para mí fue como un descanso, en cierta manera, desconectar del trabajo, desconectar de la iglesia y venir de ese contexto tan a veces estresante y llegar ahí y estudiar y dedicarme solamente a estudiar y a la familia, claro, porque teníamos 5 años, 5 niños, perdón. Fue algo, para mí fue bonito, ¿no? Aparte del estrés de- del constante agobio por los trabajos y todo eso, pero y cuidar a los niños también. Entonces fue una experiencia así entremezclada, pero yo la recuerdo bonita, ¿no? Entre todo eso. Mi grado, o sea, el TFG yo lo hice sobre el duelo. Bueno, en mi época todavía se llamaba licenciatura, no estaba ahí porque como yo estuve del 2004 al 2008 todavía no se había cambiado todo esto al plan de Bolonia hasta el 2011 que se aprobaron los títulos, pero yo hice mi tesis o la tesina en este entonces se llamaba sobre el duelo, o sea, especialmente sobre la pastoral del duelo. O sea, mi énfasis era hacer una pastoral que diera unas pautas a esa acción pastoral para las personas estas que han sufrido la muerte de un ser querido, ¿no? Y toda la tesina, todo mi TFG en este caso, iba enfocado a más ayudar a los pastores en este tema tan importante. Las conclusiones eran muy evidentes, ¿no? Pues tenemos que ser conscientes, ¿no? de que esto cada vez es una necesidad, ¿no? de nuestra vida. Esto me llevó a hacer este TFG, me llevó Elizabeth Kubler-Ross, que ella era una mujer que trabajaba con personas ya desahuciadas, y ella decía que la única realidad de la vida era la muerte, ¿no? Todos pasamos por este proceso. Entonces, ayudar a las personas que están en ese proceso o a los que sufren la pérdida de ese ser querido es súper importante, ¿no? La necesidad que tenemos hoy en día. La muerte no ha dejado de existir y no solo en las iglesias, ¿no? De cómo ayudar, de cómo acompañar, de cómo quitar en medio situaciones de dolor que causa la muerte, ¿no? De alguien que está cercano a ti y que está contigo, ¿no? Entonces,
el proyecto fue sobre ese tema. Bueno, el fin de máster también fue un tema o sea, lo mío es la pastoral. O sea, yo siempre de hecho, como estudiamos en el seminario hasta ahora, solo se estudia teología pastoral, pues lo mío era todo lo que tenía que ver con la pastoral. Entonces, en ese campo, mi TFM, mi trabajo fin de máster fue también sobre la pastoral. Ahí hice encuestas sobre la situación, especialmente dedicada aquí en Granada. Todo el TFM estaba enfocado a trabajar con la pastoral aquí en Granada. Por eso ese TFM era algo que ya estaba trabajado más en el mundo católico, ¿no? Que era esto que todos teníamos que trabajar constantemente, ¿no? A veces nos pasamos las situaciones y nos pasa la vida por arriba sin ver la situación, ¿no? Entonces, lo que yo empecé a trabajar en este enfoque era el método de la escuela pastoralista europea iberoamericana, ¿no? Que tiene que ver en esta acción pastoral, en todo caso en las iglesias evangélicas de la ciudad de Granada, ¿no? Ese método de ver, de observar y actuar, ¿no? Este método que ya estaba inventado más por la corriente católica romana, pero quería darle ese enfoque un poco más evangélico, ¿no? En este caso, para ayudar a las iglesias aquí, en este caso, en Granada, aunque verdaderamente sirve para todo. El tema este, el método de ver la situación, de juzgar esa situación y de actuar con un enfoque siempre interdisciplinario, ¿no? Y en este caso a partir de experiencias concretas de la vida cristiana en este contexto, en la pastoral, en las iglesias evangélicas de la ciudad, centrado en la ciudad de Granada, ¿no? Y cómo debe de realizarse esta pastoral, ¿no? Y cómo debe llevarse a cabo. Entonces, todo el TFM iba avanzado en este método y al final pues siempre hay un reto, ¿no? Siempre es la pastoral, de cómo podemos ayudar en la pastoral. Para eso yo hice encuestas a pastores no solamente de la ciudad de Granada, sino de la provincia de Granada, para tener un consenso, ¿no? Y una idea de cómo debe funcionar esa pastoral, ¿no? Entonces fue bonito ver y sobre todo hablar con los pastores, ver su situación, ¿no? Ver lo que están enfrentando y cómo este método podía ser bueno, aunque tiene sus riesgos, efectivamente, no hay ningún método perfecto, ¿no? Pero si lo usamos adecuadamente, puede ser muy beneficioso, ¿no? Igualmente una mala aplicación de este método, pues también pues nos puede llevar a complicaciones. Entonces, se abrían, en este contexto, se abrían nuevas líneas, ¿no? de investigación que se podían llevar a cabo sobre la iglesia, ¿no? En este caso en Granada, como una de las cosas que a veces nos cuesta mucho en las iglesias, formar equipos pastorales, ¿no? A veces los pastores están tan solos, ¿no? Uno de los retos en este método es el formar, el tener esos equipos pastorales que puedan usar este método y también cómo ser más proactivos a la hora de conocer, de entender lo que vienen, ¿no? Estos métodos que vienen no del mundo protestante y cómo esa práctica que ha ayudado en otros contextos también puede enriquecer a nuestro contexto. Entonces, más que nada iba todo sobre ese tema. Bueno, saben que en todas las iglesias, los seminaristas estamos obligados de per se a participar. Yo me quería escaquear porque, como te dije antes, yo venía de 7 años y algo de estar pastoreando, entonces yo hablé con el director y le dije, oye, ¿no me puedes dar un año de descanso para no colaborar? Y dicen, no, no se puede. Entonces, ese primer año estuve en la primera iglesia evangélica bautista de Granada, ahora de Madrid, en calle General Laci. Ahí estuve el primer año porque la iglesia no tenía un pastor y bueno, como ya yo venía con ese contexto de pastor, de haber sido ordenado y todo esto, pues fue algo bonito estar en la primera de Madrid. Ahí la verdad que pasamos un tiempo buenísimo y fue un año que estuvimos ahí sirviendo en la iglesia, tremendo, buenísimo. Yo hice de todo ahí, como pastor, aunque era seminarista, pero pastor al mismo tiempo, algo extraño. Pues yo ahí hacía bautismo,
pues yo era el que en la iglesia tenía una estructura muy seria, en este caso los pastores ordenados son los únicos que podían pues, hacer la Santa Cena, pues todas estas cosas. Estuve ahí un primer año, al segundo año pues la iglesia ya estaba en la búsqueda esta de pastor y tal, y nosotros, la iglesia que tenía un punto de misión en Alcalá de Henares, la iglesia Jesús Vive de Alcalá de Henares, con el pastor Francisco Rever, ahí estuvimos después esos 3 años sirviendo y apoyando a Paco, ahí en la iglesia Jesús Vive en Alcalá. Íbamos por la mañana ahí y al ser seminarista por la tarde íbamos a General. Y ahí estuvimos los 4 años, entonces, en la iglesia. Y en verano también, sabes que también en verano también trabajamos. Ese verano, el primero, estuvimos en General Laci también. Ahí se hizo, en aquel año se hizo Festi Madrid. Y pues todos los contactos que nos pasaron de Festimadrid todo ese verano, estuve visitándolos, tomando contacto con esas personas y me recorrí Madrid de arriba abajo por todas esas zonas del centro de Madrid en verano, imagínate, en pleno verano, ahí, imagínate en agosto en Madrid. Y después también en verano estuvimos, otro verano estuvimos en la iglesia de Cornellá, la iglesia bautista de Cornellá, que no tenían pastor y estuvimos los meses de verano ahí pues apoyando a la iglesia, sirviendo, discipulando, enseñando. Tuvimos un verano ahí muy, muy bueno también en la iglesia de Cornellá. Con una bendición estar con ellos allí, igual que en General Lacio, en Jesús Vive. O sea, tenemos una experiencia y guardamos muchas amistades de ese tiempo de servicio ahí con la iglesia. Entonces, siempre en las convenciones es raro que no nos veamos, nos abracemos y nos digamos cuánto bien nos hizo estar en esas congregaciones. Sí, mira, eso fue algo complicado porque imagínate que nos cogió el máster en la pandemia. Entonces, ¿dónde ibas a hacer prácticas? No podías hacer prácticas en ningún lado porque estaba todo cerrado. Pero investigando, empecé primero en una ONG de una iglesia evangélica aquí en Granada que tenía un programa de alimentos y comida y tal. Empecé ahí, pero no cuajó eso. Y después, en verano, julio, agosto creo que fue, empecé en San Juan de Dios, aquí en Granada. Y ahí también tenían un programa de comida, de comedor, pero bueno, con la pandemia no había comedor, solo preparábamos los menús en bolsa, primer plato, segundo plato, el postre, la bebida, todo eso en bolsa y lo repartíamos después a las personas que eran los usuarios de eso. Y se repartían casi 100 menús diarios de comida para personas normalmente que estaban en la calle o algunos que no tenían recursos, vivían en casas o lo que sea, pero no tenían recursos. Y fue una experiencia buena también, porque al ser un mundo cristiano también, San Juan de Dios, pues ahí también pude compartir y compartir y aprender también de ellos, esa obra que hacen aquí en Granada, por ejemplo, ¿no? Sé que la hay en todas partes de España, pero especialmente en Granada, conocer un poco de su historia, de cómo se fundó San Juan de Dios y cómo se ha expandido y el ministerio que hacen es súper bueno. Entonces estuve en verano ahí 2 meses en San Juan de Dios, yendo casi todos los días ahí por la mañana a preparar los menús. Nosotros estuvimos pastoreando en Madrid hasta 2016. Después tuvimos un año en stand-by. Nosotros decimos un año en el desierto. Pero después, en octubre del 2017, nos llamó la iglesia, la primera iglesia evangélica bautista de Granada. Y ahí estamos pastoreando. O sea, estoy pastoreando ahí junto con mi mujer. Los dos somos los pastores de esta iglesia. Y estamos ahí desde octubre de 2017. O sea que el mes que viene haremos 8 años que estamos en esta congregación sirviendo y muy contentos. La verdad que la iglesia ha experimentado un cambio, un crecimiento en este tiempo y de hecho actualmente los cultos se están llenando tanto que estamos en el proceso y orando y midiendo y pensando en hacer 2 cultos porque no cabemos ya en un culto, la gente está de pie y un poco incómodo, los niños también están un poco apretados, pero es una bendición el poder estar aquí y ver el obrar de Dios. Entonces estamos muy contentos de estar en la iglesia bautista de Granada aquí y viendo todo el potencial y cómo Dios sigue obrando y cómo sigue trayendo gente nueva cada domingo, ¿no? Entonces, muy agradecido. Ahí estamos.
Bueno, yo creo que los desafíos siempre son cambiantes, ¿no? O se pueden adaptar a los tiempos. Vive una generación de las máquinas, de las tablets, de esto que estamos haciendo, del Zoom a distancia. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos es el interactuar con las personas, el tener relación con las personas. O sea, Jesús se interactuaba con las personas. No sé si viviera en este siglo ahora, a lo mejor tenía TikTok, Instagram y WhatsApp y todas estas cosas, pero una de las cosas que me encanta del ministerio de Jesús es que él estaba con las personas y su compromiso con esas personas es algo que también tenemos como desafío, es el compromiso con esas personas integralmente, ¿no? En todo todo lo que es la persona, ¿no? También es algo que nos cuesta a veces y yo me doy cuenta, ¿no? Por mi generación o por mi edad, que es saber comunicar adecuadamente el mensaje del Evangelio a estas nuevas generaciones, ¿no? Yo no entiendo que a las nuevas generaciones me cuesta llegar porque no entiendo su lenguaje. Ellos hablan de random, de outfit, de cosas de estas que yo a veces me pierdo y tengo que preguntarle a mi hija que tiene 21 años qué significan todas estas cosas o mirarlo en internet, ¿no? Pero yo creo que tenemos que saber o aprender o buscar formas de cómo comunicar adecuadamente el mensaje del Evangelio. Creo que es un desafío para nosotros. Y también otro que creo que es importante y que a veces no valoramos en las iglesias es formar a las próximas generaciones, ¿no? No sé cómo está la facultad ahora, pero creo que eso es importante. En mi caso, yo fui a la facultad mayor. Yo tenía 39 años cuando fui a la facultad, pero ya venía de 7 años de pastorado, venía de antes de pastor ser diácono, después de ser diácono ser copastor con mi pastor. Entonces, eh, yo creo que eso fue una labor que yo aprendí de mi pastor, de mi mentor, de que él apostó por la nueva generación. Eso es lo que nosotros intentamos hacer y creo que es un desafío para nuestras iglesias, ¿no? A veces pensamos que los jóvenes no pueden o no quieren o no, pero creo que a veces hay que darles como dice la palabra en griego, ¿no? Ekbalo, ¿no? Darles un empujoncito para que se lancen y sean los que verdaderamente den la visión de la iglesia, ¿no? Y creo que formar es un reto que tenemos, un desafío para nosotros, ¿no? No solamente aquí en Granada, yo creo que en todas las iglesias. Y no sé si se me queda algún otro desafío, pero con esto yo creo que el estar con las personas, el compromiso con estas personas en su integralmente, el, el conformar o saber comunicar el mensaje y el formar a esas generaciones que vienen pisando fuerte, que vienen pisando los talones y que debemos de formarlas y lanzarlas al ministerio, ¿no? Mira, algo que a mí, como digo siempre, ¿no? Algo que tenemos que ir siempre, aunque parece que es algo obvio, creo que es venir o ir, en este caso a la facultad, con la expectativa de aprender. Y esto parece muy sencillo, ¿no? Claro, ¿para qué vas a ir a la facultad? Para aprender, ¿no? Pero resetea un poco, ¿no? Tu cabeza, ¿no? Porque a veces vas ahí y ya crees que lo sabes todo o estás escuchando al profesor y dices, ah, ya, eso ya lo sabía, ¿no? Y creo que ir con esa expectativa te va a ayudar más a prestar atención y asimilar más los conceptos. Otra de las cosas que creo que es importante, y no sé si en todas las promociones yo creo que esto ocurre, y en algunas no también, es verdad, pero que vayas a la facultad convencido de tu llamado, del llamado de Dios, que quien te está llevando ahí es Dios, ¿no? Porque tenemos que tener cuidado no ir por una salida laboral o porque no tengo otra cosa, no, no. Eh, Tienes que ir convencido de que esto es Dios llamándote, es un llamado de Dios. Creo que eso es vital. Mira, yo estuve 7 años como pastor, te dije. Durante estos 7 años, 3 años antes de yo ir al seminario, yo quería irme a la facultad. Y yo sentí y oí de Dios que no era el tiempo todavía. En ese tiempo enviamos a otra pareja, a otra familia, a la facultad. Y yo decía, ¿pero por qué tienen que ir ellos? Señor, tú me estás llamando a mí, ¿por qué no puedo ir yo? Pero Dios tenía un plan perfecto, ¿no? Y cuando ellos terminaron, al año de esta familia terminar y que nosotros como iglesia estábamos apoyando durante el tiempo que ellos estuvieron estudiando, al año el Señor otra vez ya entonces me dijo, ahora es tu tiempo. Entonces,
Es que el llamado de Dios hace mucho, porque cuando tú sabes que Dios te llama a ese lugar, no va a haber nadie que te va a mover, nada te va a cambiar tu pensamiento, porque es Dios y cuando Dios llama es perfecto. Y una tercera cosa, ya no me enrollo más, parezco pastor y todo predicando ya aquí. Otra tercera cosa que creo que también es importante, que vayan a la facultad sabiendo el costo. El costo es importante en todos los sentidos, o sea, no solamente estamos hablando del costo de dinero, que eso viene y va. No, no, estamos hablando del costo de salir de tu tierra, de dejar tu familia muchas veces, de dejarlo todo e ir a un sitio desconocido. Y eso es un costo. Tienes que saber a lo que te estás entregando y que esto es un costo que es para toda la vida.